El tema de estas reuniones es de gran importancia en la Biblia y en el pensamiento adventista, extremadamente importante. Y a mí me han dado la tarea de conversar con ustedes acerca del misterio sobre el cual yo he de decir muy poco, del misterio del encuentro de la mente divina con la mente humana en la producción de un profeta. ¿Qué sucede cuando Dios se comunica con un profeta? Y nosotros lo hemos llamado revelación e inspiración. Tema debatido entre los adventistas, probablemente porque no tenemos una creencia fundamental sobre revelación e inspiración. Tenemos una creencia fundamental sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras, pero no tenemos una creencia fundamental que defina revelación e inspiración. Esto no significa que no tenemos una teología de la inspiración y la revelación, porque si usted lee las creencias fundamentales, en las creencias fundamentales hay una teología de la revelación y la inspiración implícita. Se asume una cierta postura con relación a este tema en la formulación de las creencias fundamentales. Y lo que yo voy a hacer en esta mañana es tratar de hacer explícito aquello que yo entiendo está implícito en las creencias fundamentales, sin ser dogmático en los detalles. Revelación e inspiración. Esto es lo que yo voy a hacer con ustedes en los minutos que tengo. Número 1, vamos a mirar brevemente algunos pasajes, de hecho, 2 pasajes principales de la Biblia sobre el tema de la revelación y la inspiración. Esta es, diríamos, el fundamento teorético, teológico de una definición. Lo segundo que vamos a hacer es atraer la contribución de Elena White. ¿Qué contribución hace ella sobre este tema? Y lo tercero que vamos a hacer es a mirar al fenómeno. La revelación y la inspiración tiene un producto, resulta en un producto. Y ese producto lo llamamos ¿qué cosa? La Biblia. Así que vamos a mirar a lo que nosotros llamamos el fenómeno de la Escritura. Porque en el fenómeno, es decir, en el libro que tenemos que es resultado de la inspiración y la revelación, tenemos data, información que nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de la temática que tenemos ante nosotros en esta mañana. El libro que está disponible tiene mi ponencia completa. Aquí yo les doy un resumen. ¿Les parece bien? Porque eso es todo lo que tengo, y si no les parece bien, no tengo nada más. Comienzo diciendo esto. Lo que la Biblia dice sobre sí misma, sobre su origen, su naturaleza, su propósito. Repito, lo que la Biblia dice sobre sí misma es tan importante como el mensaje que contiene la Biblia. No podemos separar la una de la otra. Así, comencemos con la evidencia bíblica. 2 pasajes bíblicos bien conocidos por ustedes, sobre los cuales yo diré poco. El primero es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo recuerdan? Ustedes los usan en los estudios bíblicos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Y el segundo versículo, ¿cuál será? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos son los dos versículos clave fundamentales en la formulación de una doctrina de revelación e inspiración. Son fundamentales, reconocidos por todos los cristianos como fundamentales. Voy a hacer unos comentarios breves sobre el primer pasaje en segunda de Timoteo. Hay varias cosas en este versículo que quiero resaltar. El versículo nos dice dónde opera esa revelación. Nos habla del origen de la Escritura y nos habla de la función o funciones de la Escritura. Yo me voy a concentrar en el elemento del origen. Las funciones será otro tema. Lo que es inspirado es la Escritura. Esto es lo que el versículo primero nos dice. Pero noten cómo lo expresa. Dice toda Escritura. Toda Escritura. Y esto ha sido interpretado en diferentes formas, a mi modo de ver. Para ser breve, la forma más efectiva de entender esta frase es significando la totalidad de la Escritura. La totalidad de la Escritura. Toda la Escritura. O sea que cuando usted tiene este libro en la mano, usted tiene un libro que fue inspirado. Usted no puede, de acuerdo a este versículo, no puede decir, déjame ver qué no fue inspirado aquí y qué fue inspirado. Bueno, mira, este capítulo no me parece que fue inspirado. El texto bíblico nos compromete con la totalidad de la Escritura. Toda Escritura es inspirada. En español dice inspirada, un término de origen latín, inspirare, que significa simplemente insuflar. Respirar, porque para usted respirar usted tiene primero que inhalar, exhalar. El término griego theopnusto está formado por dos términos. Theos, Dios, pnusto. Pnusto significa respirar, soplar. Es una imagen. Aquí usted tiene al escritor bíblico tratando de explicarnos algo que él, no está seguro cómo explicarlo. Hay el elemento de misterio de que yo le hablé. No. Y dice, la mejor forma de explicar esto es decir que la Biblia fue por Dios. Y usted inmediatamente recuerda que hay incidente en la Biblia. ¿La creación de quién? ¿De Adán? Eso es lo primero que le viene a uno a la mente, porque allí es donde por primera vez que hace Dios, sopla. Y si usted va al Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y por el aliento de su boca todas las cosas. O sea que esta es terminología que está hablando de un acto de creación. ¿Entienden? ¿Están conmigo todavía? Acto de creación. El apóstol dice, cuando yo miro a la Biblia, cuando yo tengo toda la Escritura en mi Biblia, yo me pregunto, ¿de dónde vino esto? Y la respuesta que él da es, ¿qué cosa?
Dios la trajo a la existencia. El poder que Él usó para crear el cosmos, para crear al ser humano, fue el mismo poder que utilizó ¿para qué? Para traer a la existencia a este libro. Eso es lo que la imagen de Dios la sopló nos está comunicando. Así que nos está hablando de dos cosas: el alcance de la inspiración y el origen de la Biblia. El alcance, la totalidad de la Escritura como la tenemos. El origen, Dios. Y aquí usted encuentra el corazón de la autoridad de la Biblia. La Biblia es autoritativa porque se originó ¿en quién? En Dios. El texto no nos dice cómo fue que Dios la creó, cómo fue que Él la trajo a la existencia, ¿no? Simplemente usa la imagen de crear. Tampoco el texto distingue entre revelación e inspiración. En teología nosotros hacemos la distinción, que yo creo que es válida, entre revelación. Revelación es cuando el profeta recibe el mensaje, dicen los teólogos. Inspiración es cuando el profeta transmite el mensaje a otros en forma oral o en forma escrita. Y establecen esas distinciones que son válidas para análisis. Pero en este texto esa distinción no existe. Esto fue inspirado por Dios. No se aclara. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, lo primero que nos dice es: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice en español, ninguna profecía de la Escritura, dando la impresión de que Pedro está hablando de las secciones proféticas de la Biblia, cuando en realidad él está hablando de la Escritura como ente profético. Es decir, la Escritura fue escrita por profetas, contiene un mensaje profético. Por lo tanto, él está hablando de nuevo de la totalidad de la Escritura. Y él dice que no es de interpretación privada. Aquí él está hablando del origen de nuevo. Ahora tenemos la idea de origen. ¿De dónde viene? Y él comienza con un negativo. El origen, dice él, no es aquí. El origen es aquí, en este otro lado. No aquí, pero allá. Y lo primero que dice es, no se origina en el profeta. No es la interpretación que el profeta da de su experiencia. No. Dice, no es eso. Y lo va a explicar. Y eso es lo que él explica en el versículo 21. Él va a explicar qué significa la Escritura no es de interpretación privada. Privada no es lo mejor. Quiere decir propia. Propia. Privada da la impresión de que es algo que usted esconde, que no, es propia, mi interpretación propia. Y entonces lo va a explicar. Y dice, es decir, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no es que alguien se sentó y dijo, la palabra profética yo la voy a formular. Dice, no es de voluntad humana, es de voluntad ¿qué? Divina. Y entonces aún aclara más. Y él le explica, porque él está interesado en establecer que la palabra de Dios vino de Dios. Eso para él, en el contexto, es extremadamente importante. Pedro quiere que esto quede claro. La palabra profética no es de origen humano. Y te dice, no vino del profeta, no es un asunto de voluntad humana. Entonces va a explicarte cómo fue. Los santos hombres de Dios. En griego dice, los santos hombres hablaron por Dios, representando a Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí lo tiene, dice. ¿Dónde se origina esto? En Dios. Dios le habla
al profeta. Y el profeta ahora va a ir y va a hablar por Dios, representando el mensaje de Dios. Pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que hablan ellos? ¿Cómo es que no solamente reciben el mensaje? Escuchen bien, no solamente reciben el mensaje, sino que lo van a compartir. ¿Cómo lo hacen? Y él dice, lo hicieron siendo inspirados de Dios, o por Dios, por el Espíritu Santo. Inspirado aquí, pues la palabra original significa cargar algo, cargar a alguien. O sea, usted mueve algo de aquí a acá, pues cargándolo. Usted lo carga de aquí y lo lleva allá. Así fue que esto sucedió. Dice, el Espíritu tomó a estos hombres para que hablaran por Dios de aquí y los llevó allá. Es decir, el Espíritu estaba moviéndose dentro de estos profetas, moviéndolos a ellos. La imagen del verbo es la imagen de un bote en el agua. El viento está soplando. Usted levanta las, ¿cómo le llamamos? Las velas. Y entonces el viento le da las velas. Y el bote comienza ¿a qué? A deslizarse, a moverse sobre las aguas. ¿Cierto? ¿Por qué poder? Por el poder del viento. Así que el apóstol está diciendo, ¿cómo fue que esto sucedió? Él dice, bueno, el Espíritu vino y sopló sobre el profeta y comenzó a moverlo, a guiarlo en la tarea de no solamente recibir el mensaje, sino de expresarlo. Y por eso yo pienso que en la Biblia no hay una distinción dramática entre revelación e inspiración. Revelación e inspiración es un proceso que resulta finalmente en lo que tenemos y llamamos la Biblia. Estos dos pasajes dicen varias cosas. Primero nos dicen que en el proceso de revelación e inspiración hay tres personas involucradas. Está Dios, está el ser humano y está el Espíritu. Es decir, hay una dimensión humana, hay una dimensión espiritual. Pero inmediatamente los textos aclaran que el mensaje no se origina en la dimensión humana del proceso. ¿Me entienden? Que el mensaje se origina en la dimensión divina del proceso, no en la humana. El mensaje viene de Dios. Y en esa experiencia, en ese encuentro con Dios entre el ser humano y Dios, en ese encuentro, el Espíritu se está moviendo en la experiencia del profeta y en el hablar por Dios del profeta. Ahí se está moviendo el Espíritu Santo, pero no en forma mecánica. El profeta es un ser humano y va a permanecer ser humano. El Espíritu le va a hablar en el idioma que él conoce. En este caso, hebreo, arameo, griego. Esa es la forma en que Dios se va a comunicar con ellos, en que los va a alcanzar, porque ese es el idioma que ellos tienen. Y el vocabulario que ellos tienen es el vocabulario que va a usar ¿quién? Bueno, que el Espíritu Santo los va a guiar para que lo usen. Y por eso en la Biblia, es decir, el fenómeno de las Escrituras demuestra que los profetas retenían su estilo literario, su forma de expresión, su vocabulario. Y esto es importante porque esto elimina la idea de que la palabra de Dios, la inspiración, la revelación y la palabra de Dios fue un acto de dictar, Dios dictándole al profeta. Eso no es, a mi modo de ver, estos versículos eliminan eso. Pero establecen
que en el proceso de revelación e inspiración no hay un solo momento en que Dios deja al profeta. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es que el profeta, Dios está con el profeta, el Espíritu está con el profeta mientras recibe la revelación y después el Señor le dice, bueno, ve y escribe lo que viste. Y lo deja. No. El Espíritu permanece sosteniendo, guiando al profeta. Y la palabra del profeta será aceptada por Dios como el conteniendo, siendo la expresión de su palabra. Esta idea de que Dios se separa en algún momento del profeta, hay un versículo en Jeremías, capítulo 1, versículos 11 al 14. Este es un pasaje interesante, yo quiero mencionarlo brevemente. Este es un diálogo. El profeta recibe una misión, Jeremías recibe una misión, y entonces hay un diálogo entre Dios y el profeta. Lo divino, lo humano, hay un diálogo. Y Dios le da la visión y entonces le hace una pregunta a Jeremías. Le dice a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú? Yo te revelé esto, pero dime, ¿qué ves tú? Y entonces, dice, Jeremías le dijo, veo una vara de almendro. ¿Qué usted tiene? Dios le da una visión y entonces Dios quiere confirmar que la percepción visual y mental del profeta corresponde ¿con qué? Con la revelación. Así que le pregunta, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y le dice, bueno, pues yo lo que vi fue una vara de almendro. ¿Y qué le dice Jehová? Bien has visto, bien has visto. Bien has visto. Estoy vigilando para ver que mi palabra se cumpla y quiero estar seguro que lo que tú vas a decir corresponde ¿con qué? Con lo que yo te revelé. ¿Notan ustedes? En ningún momento Dios lo deja, sino que Él sigue con Él. Hay que estar seguro que lo que yo te revelé y lo que tú vas a decir se corresponden el uno al otro. ¿Qué viste? Un almendro. Bien has visto. Esto es parte del proceso de revelación e inspiración. Y en mi modo de ver, son inseparables, aunque para análisis teológico es prudente y correcto separarlas. Quiero decir algo sobre Elena White. Lo que ella tiene que decir, y tiene que decir bastante, yo voy a tratar de resumir aquí lo que ella dijo en varios puntos. Lo primero que ella dice, basado en las citas que están en el artículo, es que en el proceso de revelación e inspiración, Dios habla al ser humano, al profeta, como una persona. Como una persona. Le habla a la totalidad del profeta. No es que le habla solamente usando la lengua de él o usando la mente. Cuando Dios viene, su presencia influye sobre la persona del profeta completo. Por eso en algunas cosas el profeta, ¿qué hacía? Se sentaba. O el Señor le decía, levántate, y él se levantaba. Y en algunos casos se caía, se tiraba al piso como muerto, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque la persona completa está involucrada, así que él tiene temor, tiene gozo, tiene alegría, tiene diferentes emociones, mientras el Señor está comunicándose con él. Esto es antropología bíblica. El ser humano es una unidad indivisible. Cuando Dios le habla al ser humano, le habla en su totalidad. Segundo, ella nos va a describir el proceso a través del cual el mensaje de Dios, la palabra de Dios, va a encarnarse en la condición humana del profeta. Es decir, Dios no es humano, el profeta es humano. La palabra de Dios viene de un Dios infinito. Hay un proceso a través del cual esa palabra de Dios
va a tomar forma, va a encarnarse en la condición humana del profeta. Un Dios infinito, un ser humano finito. ¿Cómo se salva esa distancia? ¿Cómo el hablar infinito de Dios viene a estar, a tomar cuerpo en la mente creada y en la palabra limitada de un ser humano? ¿Cómo? Ella dice, el profeta era imbuido. ¿Decimos así en español? ¿Imbuido? ¿O imbuido? Imbuido. El profeta, dice ella, era imbuido de los pensamientos ¿de quién? De Dios. Entonces, la mente humana se llena de estos pensamientos de Dios. ¿Cómo sucede eso? Ella dice, la mente divina, mente humana, estas dos mentes, dice ella, se encuentran. Y la mente divina es difundida sobre la mente humana. Quizás yo me atrevo a explicarlo de esta manera. Es como si Dios tomara sus pensamientos y los derramara sobre la mente del profeta y estos se dispersaran a través de la mente del profeta. Mente con M mayúscula, tocando en mente con M minúscula. A mi modo de ver, ella está diciendo que cuando la mente y la voluntad divina se acercan a la mente del profeta, del que va a ser profeta o el que es profeta, Dios ajusta, adapta sus pensamientos infinitos, los ajusta, los adapta a los patrones de pensamiento y a las expresiones humanas del profeta. ¿Me están entendiendo? Hay una distancia grande entre Dios y nosotros. Así que Él tiene que ajustar, adaptar. Ella llama esto condescendencia divina. Dios condesciende a expresar sus pensamientos en un lenguaje humano imperfecto, con gramática imperfecta. Y todo lo que usted tiene que hacer es leer lo que usted escribió y se da cuenta que usted pudo haber expresado la idea en otra forma gramaticalmente mejor y más clara. Porque toda gramática es imperfecta. Así que Dios tiene que tomar ahora y darle cuerpo en un acto de condescendencia. Tercero, los pensamientos divinos, según yo entiendo lo que ella dice, fueron encarnados en la mente del profeta y serán encarnados en las palabras del profeta. Así que el profeta recibe estos mensajes, revelación diríamos. Dios se ajusta a los patrones de pensamiento, cómo la mente que Él creó funciona, los ubica ahí y se encarnan en la mente del profeta y van a ir a un paso más. El profeta los va a encarnar en su lenguaje, en su idioma, en sus palabras. Y ella dice que cuando esto sucede, las declaraciones del profeta se convierten en la palabra de Dios. El mensaje de Dios está allí. Dios se apropió de la imperfección de nuestro idioma. Expresó sus pensamientos en un idioma imperfecto y condescendió a hablar con nosotros. Número 4, dice ella, las palabras del profeta no son inspiradas. Dios no está dictándole a él o a ella lo que tiene que escribir.
Dios no está usando su lenguaje infinito para comunicarse directamente con el profeta, porque el profeta no lo comprendería. No son inspiradas. Estas son las palabras, este es el vocabulario del profeta. Este es el vocabulario del profeta. Y si el profeta no conoce bien la gramática griega, pues cuando escribe va a cometer errores gramaticales, y tenemos algunos errores gramaticales en el griego del Nuevo Testamento. Ni siquiera lo guía a escoger las palabras. ¿Ya? Ni siquiera lo guía a escoger las palabras. Bueno, vamos, tú estás corriendo muy delante de mí. Son las palabras del individuo, eso es lo importante que tenemos que entender, son las palabras de él, el vocabulario de él. Así que la señora White pareciera distinguir un poco entre la revelación, el recibirlo, y el comunicarlo. Y ella dice, al darle forma en palabras, esas palabras no son inspiradas. Pero eso no significa, de acuerdo a ella, que el profeta fue abandonado para que él haga el trabajo lo mejor que pueda. No. ¿Qué dijo Pedro? Ellos hablaron por Dios mientras estaban haciendo ¿qué cosa? Movidos, guiados por el Espíritu. ¿Cierto? Eso es lo que Pedro dice. Y eso es lo que la señora White va a decir. Escuchen esta cita de ella. Dependo tanto del Espíritu del Señor para relatar o escribir una visión como para recibirla. ¿Qué nos dijo ella? ¿Qué está diciendo ahí? El proceso de revelación, en el proceso de revelación e inspiración, el Espíritu está conmigo de principio a fin, guiándome, sosteniéndome. ¿Cómo es que el Espíritu hace eso particularmente cuando el profeta va a escribir? Ahí es donde yace la dificultad. Y ahí vienen diferentes teorías en el mundo cristiano de cómo sucedía eso. Y a mi modo de ver, y esta es mi opinión personal, mi modo de ver, el Espíritu está guiando a los profetas mientras ellos escriben, en el sentido de que va a asegurarse de que el profeta o la profetisa va a utilizar su idioma, su gramática, en la mejor forma posible para comunicar claramente el mensaje de Dios. Hay una asistencia, no dictacional, no se está dictando nada, pero hay una asistencia. La señora White explica esto y ella dice, hay momentos en que yo estoy escribiendo y la palabra no me viene y me detengo, entonces la palabra viene, la palabra que yo necesitaba. Es como que el Espíritu Santo está ayudándola a que ella use sus destrezas de escribir lo mejor que pueda. Y por eso usted encuentra en la Biblia y en los escritos de la señora White una historia en un libro que luego la repiten en otro libro. Tenemos capítulos enteros de Jeremías, el último capítulo de Jeremías, es casi prácticamente tomado de Segunda de Reyes, creo que es. El mismo capítulo, con propósitos distintos. Un retoque en el lenguaje para asegurarse que este mensaje fluye bien aquí y aquel mensaje fluye bien allá. Usted lo va a encontrar también en el Nuevo Testamento. Y la señora White, usted tiene la serie El conflicto de los siglos. Usted tiene el conflicto en primeros escritos, breve, conflicto en la historia de la redención, y luego 4 volúmenes, es decir, se va ampliando, y ella está mejorando la expresión para asegurarse que el mensaje que Dios le dio, bajo la dirección del Espíritu Santo, se exprese en la mejor forma posible. Eso es lo que yo le diría a ustedes con relación a lo que sucede en este momento cuando el Espíritu está
guiando al profeta en preservar el mensaje. Y lo último es el fenómeno de la Escritura. ¿Qué yo quiero decir por el fenómeno? Bueno, cuando usted la abre y la lee, usted encuentra que está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Es decir, esto le dice que la inspiración opera en base a donde se encuentra el profeta de Dios. Una cultura hebrea que habla hebrea, el Señor habla en hebreo, arameo o griego. Este es el fenómeno, lo que vemos en las Escrituras. Y nos ayuda a entender un poco el proceso. Y nos puede crear, pues en algunos casos, unas dificultades también. Cuando yo miro la Biblia, esto es lo que yo encuentro con relación a inspiración y revelación. Número 1. El profeta ocasionalmente usaba fuentes literarias. Las fuentes literarias de las que yo le estoy hablando es la que el texto bíblico menciona, no las que la alta crítica crea, la que el texto bíblico menciona, ¿no? Reyes y Crónicas. Si quiere saber algo más sobre el rey Asa o Asá, ve las crónicas del rey y le da las referencias, las fuentes donde usted puede obtener más información sobre ello. En algunos casos nosotros no tenemos las fuentes originales. Vea las crónicas de los reyes de Judá y de Israel. No tenemos las crónicas, los arqueólogos no las han encontrado. Pero saben ustedes que en algunos casos probablemente tenemos el original que el escritor bíblico usó o que de alguna manera influyó sobre el escritor bíblico. ¿Me están siguiendo? Y estoy hablando de fuentes no bíblicas, extrabíblicas, recursos bíblicos que el escritor bíblico, el profeta, de alguna forma toma de ellos. Y les voy a mencionar algunos que son pues, controversiales, porque este es un tema controversial. Y recuerden que estoy compartiendo con ustedes mi forma de entender esto. El primero que les menciono está en el libro de Proverbios. No hay duda de que Proverbios usó, pues, proverbios de otras colecciones. Algunas de esas colecciones fueron escritas por israelitas, algunas probablemente no eran israelitas. Lemuel y el otro, pues, tiene usted una colección allí que probablemente vino de gente no israelita. De allí fueron incorporadas. Los eruditos han sugerido que las instrucciones de Amenemope, este es un documento egipcio de proverbios, una colección. Ellos dicen que de alguna manera esa colección de dichos egipcios influyó de alguna forma sobre Salomón cuando escribió Proverbios 22, 17 a 24, 22. 22, 17 a 24, 22. Y cuando usted mira las semejanzas, y en el documento mío están, pues sí, es asombroso que hay un bloque en la Biblia que tiene muchos de estos dichos de este documento egipcio. ¿Cómo sucedió eso? Si es que sucedió, difícil de saberlo. Pero vamos a asumir que de alguna manera Salomón fue influido por este documento. Que cuando usted los compara, cuando usted compara el texto bíblico con el documento no israelita, ¿qué es lo que usted encuentra? Primero, usted se da cuenta que Salomón, el profeta, no estaba sencillamente copiando de este documento, no. Él tiene control del documento. Él está diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Él toma del documento de aquí un proverbio y otro de acá y él los pone en el orden en que él quiere ponerlos. Él tiene dominio sobre el documento. Número 2, él ajusta el material, el contenido de este documento, lo ajusta, lo adapta a la cultura israelita. Ustedes van a encontrar un proverbio donde se mencionan
en el documento egipcio los gansos. O los gansos no eran muy comunes en Israel. En Israel era más común el águila. Así que en lugar de decir el ganso, al tomar ese proverbio, en lugar de decir ganso, Salomón escribe águila. Porque los israelitas pueden entender mejor lo que está diciendo. Tercero, el documento bíblico elimina las referencias a los dioses egipcios, todas eliminadas. Y se refieren solamente al Dios de Israel. En algunos casos, cuando usted compara estos dos documentos, usted nota que en algunos casos Salomón los abrevia el proverbio, lo alarga, lo ajusta. Es decir, algo está sucediendo en la mente de Salomón al mirar este documento y al decidir qué va a usar y qué no va a usar. Y quizás lo más importante es que Salomón, si es que tomó de este documento, él pone estos proverbios egipcios, los pone en el marco de referencia de la alianza entre Dios e Israel. El documento egipcio tiene varios proverbios acerca de cómo tratar al pobre, preocuparse por el pobre. Y entonces Salomón dice, preocúpate por el pobre porque Dios te va a llamar a cuentas. El Dios del pacto te va a llamar a cuentas. Así que usted tiene aquí el material egipcio siendo filtrado por la fe israelita. Y porciones se convierten en parte de la revelación del Antiguo Testamento. El proceso de seleccionar, de adaptar, ocurrió bajo la conducción del Espíritu. Y el resultado es un libro de proverbios inspirado por Dios para nosotros. Les menciono, hay varios casos, pero no tenemos tiempo para ellos, donde tenemos los documentos y podemos hacer comparaciones sin ningún problema. Pero quisiera ya saltar en mi presentación a el profeta recibe la revelación de Dios, no la entiende bien y le lleva tiempo a Dios para que el profeta la entienda. Es decir, Dios es un Dios paciente, le da la información y ahora Él se va a tomar el tiempo para que el profeta la entienda. Que hay cosas en la Biblia difíciles de entender. Pedro dice, yo leo a Pablo y me da trabajo entenderlo. Ahora bien, el caso que yo considero más importante, como un ejemplo de lo que estamos hablando, es la experiencia de Pedro en Hechos 10:17. Ustedes conocen la historia. Pedro recibe una visión, la revelación, y está perplejo. ¿Ustedes recuerdan la visión? Los animales, puros e impuros, y el Señor le dice, mata y come. Y él está perplejo, es decir, él no entiende qué es esto, no entiende el significado de la visión. Y él lo dice claramente, no sé qué es esto. Y mientras él está tratando de entender qué es esto que yo he visto, llegan 3 mensajeros. Y le dicen, el Señor nos envió aquí, ven con nosotros. Y él se va con ellos. El Señor no le explicó la visión, no se la explicó inmediatamente. Pero Dios le va a explicar la visión en el proceso histórico. En el proceso histórico. Según fluye la narrativa, la historia, Pedro va a venir a entender la visión. Y le lleva 3 días, porque son más o menos 3 días desde donde él vive a donde él va a viajar. Y esos 3 días él está pensando, yo supongo. Y cuando llega a la casa del gentil, finalmente él entendió. Él dice, el Señor me reveló y me dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No solamente Dios le habla por medio de la palabra que le explica
la profecía, sino que según la historia se va desarrollando, Dios guía al profeta bajo la influencia del Espíritu a entender mejor lo que Él le reveló. Y con esto lo que yo les estoy diciendo es básicamente que el proceso de revelación e inspiración que usted encuentra operando en las Escrituras es el mismo que encuentra en los escritos de Ellen White. Y no debe sorprendernos que ella recibe una visión y está un poco desorientada y no sabe qué es lo que está pasando y le lleva tiempo, verdaderamente tiempo, meses y meses para ella entender mejor. Y esto ocurre según la historia de la iglesia se va desarrollando. Habiendo dicho todo esto, debo decirles que este librito es la guía, la lámpara de nuestros pies. Yo no creo, o debo decir, yo creo que nosotros jamás vamos a poder entender a plenitud cómo Dios se comunicó con el profeta y cómo el profeta preservó esta revelación para nosotros. Yo creo que no lo vamos a poder entender jamás. Es un misterio demasiado grande. Pero tenemos suficiente revelado como para poder entender que esto se originó en Dios, que es un mensaje para nosotros y que Él protegió el contenido de esta palabra de principio a fin a través del proceso de revelación e inspiración. Y que nuestra responsabilidad es tomar esta palabra, estudiarla, apropiarnos de ella, permitir que los valores que hay en ella, que aquello que Dios ha revelado acerca de sí mismo, de su plan de salvación, aquello que ha revelado acerca de mi persona y de mis necesidades y de mi condición, lo abracemos y hagamos esos valores y ese mensaje una parte íntima y profunda de nuestra experiencia. Que Dios les bendiga.